Hashatán, nada oculto permanecerá que no haya algún día ser revelado. Nada existe que algún día no sea comprendido. Ha llegado la hora de abrir la puerta al pasado, ir al inicio del poder por otros utilizado. Es la hora de despertar al que duerme latente atrapado en la cripta del pensamiento. Es el momento, el ahora, de despertar y contemplar la realidad de la existencia. Es la hora de permitir que Dios muera. Es la hora del despertar a la nueva luz de la existencia, siendo dioses de la vida, siendo creadores del mañana, siendo dioses vivos, dioses sin templos ni plegarias. Ha llegado la hora de romper las ataduras, la reverencia y el sometimiento. Ha llegado la hora de despertar al que duerme. Es el momento de soltar los grilletes, liberando las manos de los encadenados, abandonar las súplicas y los ruegos, la esperanza de un milagro. Es la hora de terminar para siempre con las ataduras de la razón, impuestas en el interés interminable de la redención. Un hombre de mentiras clavado en una cruz, el Redentor, el que cobra por el perdón y paga por realizarlo. Un hombre clavado a una cruz que muchos llevan como protección, pero no ven que solo les recuerda que están muertos en su propia cruz. Clavadas sus manos porque les impiden crear, trabajar, acariciar, subsistir, porque sus manos mentales han sido mutiladas, arrojadas al fuego eterno. Pero no son las manos de quienes condenan, matan, mutilan y destruyen a quienes piensan diferente, a aquellos que usaron sus manos para sembrar y cultivar, mientras los otros, en plegarias manipuladoras, roban el pan en diezmos y limosnas, para enriquecer las arcas de un Dios de mentiras, que grita: mío es el oro y la plata, porque soy un Dios celoso y corrupto. Abrir las puertas del tiempo, separar las tinieblas de la luz, ahondar en las profundidades recónditas de un tiempo lejano, navegar en la esencia de la vida, la primigenia obra de la creación. Al contemplar la existencia se descubre que cada cuerpo alberga una energía extraña, diferente, una esencia de poder inconmensurable, la fuerza interior de la vida, tomando forma en sentido del ser. Esa fuerza misteriosa, actuando con los sutiles cambios del ritmo de la vida, se transforma entre luz y oscuridad. Avanza en el mismo sentido en todo cuanto existe. Nada muere que no renazca, nada aumenta que no disminuya, nada fluye que no retorne a su origen. La mente igual posee una característica de mutación constante, una eterna lucha por el equilibrio entre dos fuerzas antagónicas, los extremos distantes y cercanos de la libertad, bien y mal. Ingresar en los laberintos de la libertad, tarea ardua y difícil ante tales conceptos, lleva el ser con la autovaloración de sus actos movidos por extraños deseos, tentaciones o inspiraciones, augurios o presagios. Incitan el actuar en una dirección u otra, conceptos tan disímiles desde quien los juzga en con las diferentes circunstancias de su óptica. La lucha infinita entre dos fuerzas estigmatizadas, una hacia el bien, otra hacia el mal. Tanto se habla del bien que, en su afán de imponerlo, de igual manera se habla más del mal para combatirlo, haciendo del bien un mal peor que aquel que se combate. Entrar al mundo del satanismo es entrar al mundo de Dios, dos extremos de la libertad, las representaciones, oscuridad y luz, bien o mal, con todas las variantes posibles entre la una y la otra, hasta el vórtice misterioso de no encontrar dónde se inicia la una y dónde termina la otra. De Dios, en su supuesto bien mucho se ha hablado. De hecho, la existencia humana en todas sus culturas, millones de dioses representando el bien,
han sido creados por los hombres. El cosmos infinito de las religiones con miriadas de sectas religiosas en adoración a cada dios, templos de piedra, estructuras colosales de increíble belleza, levantados como altares al cielo en búsqueda de uno o alguno de todos los dioses. Millones de ellos, millones les claman en oraciones, súplicas, rezos, implorando una bendición. Pero, a pesar de los millones y millones de dioses, ha existido un solo demonio, representante maligno de la noche, maquiavélico y destructivo, el mal vivo y poderoso, que aún el ejército infinito de dioses y ángeles no lo han podido combatir ni minimizar. Es tal el poder del demonio que cada oración a Dios lo fortalece. Se pregona que el bien terminará dominando el mal. ¿No será que el Dios que tanto se venera es en sí el mal que se debilita para rendirse ante un bien que se considera como el mal? ¿Cuántas iglesias y religiones existen? ¿Cuántos dioses se combaten entre ellos? ¿Cuántas guerras generadas por imponer uno sobre los demás? La guerra de las creencias y un solo demonio, por el cual las religiones existen. Si no fuera por ese único demonio, imbatible, incontrolable, prohibido, amo del supuesto mal, ningún dios, ninguna religión existiría. Este grimorio no es para el común de las personas. Las letras atrapadas en estas páginas sacudirán su espíritu hasta el inicio de los tiempos. Llevará su mente al laberinto de la duda, la decepción, la confusión. Creará imágenes ilusorias en su pensamiento. Su alma será transportada en los sueños a lugares que ningún humano ha podido ni podrá imaginar. Escuchará en su mente extrañas voces. Será conocedor de secretos de poder. Llegarán visiones. Presentirá momentos de lo más profundo de su ser, de lo más íntimo de su espíritu viajero de encarnaciones. La bitácora de sus vivencias se abrirá en el libro de la sabiduría. Este viaje de su mente debe ser lento, meditado. Entrará en los arcanos sagrados del Averno, quitará el velo de las sombras, transitará senderos calcinantes y, cuando su espíritu haya sido estrujado, cuando su mente se haya acercado a la más profunda de las oscuridades, quizá, solo quizá, encontrará el poder máximo del dominio. Y digo quizá, porque solo los grandes, los fuertes de espíritu, los rebeldes, aquellos a quienes este libro los convoca, solo ellos conocerán y aplicarán y conocerán el poder total de la libertad. De igual manera, en la medida que avanza en su lectura, algo de dentro de su ser emergerá a su conciencia. Una voz, como un susurro lejano, le hablará. Para otros, los cegados mentales, los inútiles, los incapaces, los que han sucumbido en su espíritu, será un libro de terror infernal. Para otros, serán solo palabras y palabras sin sentido. Sin duda, se levantarán voces, llegarán los críticos, los pregoneros del bien, los secuaces de Dios, gritarán herejía y blasfemia, se rasgarán las vestiduras. 2 en una cama lucharán por esta causa. La división llegará, pero nada ocurre por azar. Si sus ojos leen hasta el final, un segundo después será libre y dominará su mundo. Para iniciar este proceso es prudente recurrir a un poco de magia, una forma de unificarse con las energías que existen en el universo. Antes de eso, una pequeña explicación. Bueno, 2 explicaciones. La primera, este no es un libro para leer de afán o adelantarse al final. Sin duda encontrará elementos atractivos. Cuidado, es importante conocer cada parte y lo que esconde. De aventurarse será su responsabilidad. La prudencia dicta, vaya paso a paso. La segunda, la forma en que este libro está escrito, se basa en un principio misterioso de unificación. Es algo complejo, pero con un poco de atención y lo comprenderá. Toda la sabiduría del universo se encuentra ya atrapada en algún lugar del no tiempo y no espacio. Hemos oído hablar de grandes genios, de grandes inventores,
de grandes científicos, y en su gran mayoría, de maneras curiosas y extrañas, han encontrado respuestas a grandes interrogantes. Los llamamos iniciados, genios, superdotados, todos menos Albert Einstein. Entonces se puede deducir que estas personas han nacido con un espíritu predestinado o marcado con esa sabiduría. Lo invito a reflexionar en lo siguiente. Su cerebro es en sí un entramado químico lleno de neurotransmisores, idéntico en todos los humanos. Un neurólogo identifica las mismas circunvoluciones en todos los cerebros, pero la personalidad es diferente en cada uno. Pero en lo más profundo del cerebro existe una glándula en forma de piña, la glándula pineal. Esta glándula posee algo especial. Ahora, la sabiduría o el conocimiento no es un factor mental o asociación de información o inspiración. Es una determinada vibración de todo cuanto existe de forma individual. Digamos que Nikola Tesla, un genio de la electricidad, poseía el conocimiento implícito de la misma o se conectaba con la sabiduría de la electricidad. ¿Quién sabe más de electricidad que la electricidad misma? Sí, él, en sus momentos de meditación, no desarrollaba cálculos mentales, sino se unía psíquicamente con la esencia de su deseo, sintiendo la vibración, transformándola en inspiración que, a su vez, se convierte en impulsos codificables para el cerebro y por ende en pensamientos. Como bien lo dijo, le llegaba la inspiración. El universo está plagado de la sabiduría infinita, no al alcance de unos pocos, sino de todos. Un caudal ilimitado de combinaciones energéticas, frecuencias de onda perceptible en estados de relajación, vibraciones no físicas que son captadas por la glándula pineal. Puede sonar descabellado, pero usted lo puede comprobar. En la antigua Grecia existía un viejo arte filosófico, la mayéutica, el arte de parir conocimientos, respuestas, de dentro de cada uno. En sí, se trata de dejar la mente serena, permitiendo que fluya hacia el interior. Al hacerlo se conecta con lo que usted desea. Al inicio es vago, vacío. Los pensamientos parásitos bloquean el fluir, pero si lentamente profundiza, va percibiendo que en su mente aparecen a manera de recuerdos, información que no sabe por qué lo sabe, y si intenta hablar de ese tema, sin que oprime su voluntad, sin pensar en lo que dice, sino fluir con lo que dice, se sorprenderá de cuánto sabe, sin saberlo. Quien se conecta energéticamente con un determinado conocimiento no lo aprende. El conocimiento fluye desde su interior. Es quizá la razón por la cual determinadas personas se unen con determinadas vibraciones que en definitiva no corresponden con un aprendizaje académico o demuestran una gran facilidad para determinados conocimientos. Tomando en cuenta lo anterior, siendo una hipótesis, si en el universo existe todo el conocimiento, ¿qué sucederá cuando se fluye en la sabiduría de la libertad? ¿Ha tenido presentimientos al descubrir un tema afín con su vida, sin previo conocimiento? ¿Cómo sabe que lo sabe? Para ingresar a este tratado es importante unirse con la oscuridad. Allí está escondido Satán. La luna posee una extraña influencia, negada, aceptada, supuesta, comprobada, cada cual de acuerdo con sus conceptos, así como su conocimiento sobre el tema concluye con cuál se identifica. Ritual abriendo el grimorio. Un monje en un templo enciende incienso y entra en profunda meditación. Un científico enciende un cigarrillo. Un arquitecto contempla el vacío. Un crítico condena lo que no puede hacer y aunque quisiera, no tiene con qué. Un abogado camina en círculos buscando respuestas. Todos, de una manera u otra, ejecutan acciones para despertar su mayéutica. Realizan un ritual donde la mente ingresa más allá de los pensamientos. Un hombre o una mujer antes de una cita acicalan su cabello, buscan los mejores trajes, perfuman su cuerpo, se preparan. Quien se va a graduar hace lo mismo. Quien va a iniciar un viaje, todos, de una manera u otra,
ejecutan una serie de rituales para abrir las puertas de un futuro. Al igual, al ingresar en este universo, se debe estar preparado. Para este ritual se solicita una capucha, algo que cubra su rostro y lo esconda, 2 velas, una negra y una blanca, una tiza o cal para trazar un pentagrama y un círculo en cual usted pueda estar de pie o sentado, una piedra o roca que debe acompañarlo en toda la lectura, una copa con agua que pueda beber, incienso. Se debe ahora esperar a una noche de luna llena. Su intuición le dirá cuándo esté preparado interiormente para dar este paso. Leer el libro por leerlo es una buena opción antes de realizar un ritual que sin duda cambiará su vida. Noche de luna llena, 6 de la tarde. La hora del ocaso. Cuando el día se funde con la noche, es el momento de preparar el altar. Se debe con antelación haber buscado un lugar externo, finca, terraza, parque, un sitio solitario, donde no corra peligro para realizar la apertura. Si dice, eso es difícil o no puedo, guarde el libro, no es para usted. Se requiere de una serie de pasos que le exijan realizar actos en los cuales debe buscar soluciones, estrategia, mirar cómo lo puede realizar. Eso es comenzar a ingresar en el poder de su interior. Ritual. Ahora viene una parte interesante de su vida. Si este grimorio ha llegado a su vida es porque algo en su inquieto espíritu le ha mostrado otro sendero. Para ingresar al conocimiento del mundo de su interior ha llegado la hora de renunciar al conocimiento del mundo exterior. Llegó la hora de comunicarse con la vibración cósmica de la sabiduría. Renunciar. Credos, dogmas, paradigmas. Usted ha sido entrenado a pensar en ser seguidor, no líder, en ser uno más del común, no diferente. Ha sido entrenado desde pequeño para creer, no para conocer. Ha sido sometido a rituales que limitan su esencia libre. Ha sido invadido de frenos mentales, pecado, negación, limitación. Ha sido inducido que entre más miserable sea, mejor será su espíritu. No en esta vida, sino en la otra. Ha sido lapidado mentalmente. A pesar del poder implícito en su esencia de vida, su mente es la que le impide ser, y esto obedece a la cantidad de información y entrenamiento mental que ha recibido. ¿Cuántas veces se ha arrodillado a clamar, a pedir, a rogar, en lugar de levantarse para actuar? Llegó la hora de ser libre. Este ritual es un pacto entre usted y el poder de su esencia. Inicie por trazar un círculo amplio. En él, diseñe una estrella de 5 puntas inversa. Queda un triángulo abajo y 2 arriba. Más adelante comprenderá el sentido de este símbolo. Estando dentro, coloque a su lado derecho la vela blanca, a su lado izquierdo la vela negra, la copa con agua entre las 2 puntas de arriba, la roca en la punta de abajo, en el centro los 2 inciensos. Cuando comience a alumbrar la luna, descálcese, cubra su cabeza, puede estar sentado o de pie. Concéntrese en el siguiente decreto, pero piense, imagine y sea consciente de su deseo. Encienda todo, velas e incienso, y diga, yo, hoy, bajo esta luna llena, testigo del paso del tiempo, hoy, en esta fecha sin fecha, hoy renuncio a todas las creencias sobre la espiritualidad. Hoy dejo de alabar a un dios o rendir culto a un demonio. Hoy renuncio a un bautismo impuesto y no deseado. Hoy renuncio al sometimiento mental de las religiones. Hoy renuncio a los símbolos que someten la mente y el alma. Hoy renuncio a los crucificados que se hacen llamar maestros. Hoy renuncio a la hipocresía de los vendedores de fe. Hoy renuncio a ser esclavo y sometido. Hoy renuncio a Dios y a su corte angelical. Renuncio a las verdades impuestas. Hoy renuncio a ser esclavo de otros pensamientos. Hoy renuncio a esperar un premio o un castigo. Hoy renuncio a mi pasado. Renuncio a Dios, al demonio, a todas las creencias impuestas. Renuncio con lo predestinado. Renuncio a creer. Con esta renuncia dejo claro que ahora avanzaré en el sendero de conocer.
Hoy acepto ingresar al mundo de la libertad del pensamiento, sin estereotipos, sin conducciones mentales, sin preceptos enmarcados en el bien y el mal. Hoy soy libre, seré Dios y demonio, creador único de mi destino. Este es mi pacto, como testigo dejo la noche, que abrirá el día de mi iluminación. Bebo del agua encantada para limpiar todos los rituales que me fueron impuestos. Borro de mi alma un bautismo de esclavitud. Borro de mi alma un pedazo de pan con el que someten la conciencia en una hostia de perdón de un pecado no realizado. Con esta agua me purifico en mi propio bautismo de limpieza y libertad. Me uno con la sabiduría eterna. Me uno con el poder total de la vida. Me uno con la fuerza increíble de la existencia que fluye a través de mí. En esta piedra entierro para siempre la redención de los débiles. El sendero por mí, en mi libertad elegido, es el sendero de la sabiduría. Terminado con lo anterior, use la piedra como elemento de acompañamiento y recordatorio en la medida que lee este grimorio. Medite un poco en su vida, en sus actos. Ahora, con esa capucha, cierre su vida al mundo exterior. Piense en la sabiduría plena, en la riqueza que desea, la salud que añora, el amor que anhela. Todo cuanto su mente pueda imaginar y desear está latente en su fuerza interior. Renuncia a todo para tenerlo todo. El ser humano, sin importar género, posee en su interior un fantástico y poderoso espíritu, el cual fluye a través de la mente y a su vez es programada mediante la cultura, enseñanza, tradiciones, dogmas, motivaciones y limitaciones. Todos los seres, desde el inicio, antes de la concepción, son libres, competitivos, luchadores, aguerridos y estrategas. No existe un espíritu o un ser que llegue al mundo con un pecado, o sea, un derrotista sometido. Al observar el génesis de cada ser, se comprende que en el instante de la fecundación se inicia una cruel batalla por la gestación de un óvulo. Millones de espermatozoides inician una carrera de obstáculos y dificultades. Entre 250 millones y 1.000 millones de espermatozoides compiten, cada uno con un espíritu diferente. Luchan una batalla campal, todos impulsados por la fuerza de la vida. Buscan el final, el óvulo. No existe uno solo que sea un débil o derrotado o pecador. Todos son ganadores y todos están impulsados por un espíritu diferente. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que los hermanos, siendo hijos del mismo papá, de la misma mamá, con cuerpos genéticamente iguales, poseen espíritus diferentes? Cada espermatozoide es un espíritu individual, una personalidad distinta, un ser diferente. Desde ese momento se compite, más fuerte, más rápido. Se quiere ser el primero y el único, y el ganador, el mejor, es usted. Por eso está aquí, leyendo estas líneas. El día que su padre eyaculó dentro del vientre de su madre, aproximadamente 2.000 millones de espermatozoides compitieron por fecundar el óvulo. Uno solo, el mejor, fue el ganador. Usted, amigo mío, desde que está en este mundo ya es un ganador. No se hace un pacto de poder con una mente débil y pobre. Todos los seres poseen esa fuerza. Ser feliz, lograr metas, salvar obstáculos, obtener fortuna, lograr realizar sus sueños, obtener el amor, las pasiones, disfrutar del éxito, convertir en realidad los sueños, vivir al máximo la libertad y la experiencia de la vida. Pero Dios no lo permite. Les quita la oportunidad mientras Satán les brinda la total y absoluta libertad. Espíritus libres, sin limitaciones. Esta es la entrada al verdadero infierno de poder. Aún puede renunciar y morir crucificado en la estupidez humana o liberar su alma y conquistar la vida. Antes de comenzar es importante aclarar algunos conceptos. Usted va a iniciar un viaje mental a través del tiempo. Se sumergirá en el mundo de la oscuridad con todos los elementos que esto conlleva. De hecho, ingresará al mismo infierno. Se romperá el velo de su mente. Descubrirá el poder total de la libertad de su espíritu al comprender y descubrir sus increíbles e implícitas capacidades.
comprenderá que usted en definitiva es más que un simple humano, es el poder real hecho carne, pero para esto debe reaprender el valor sagrado de la vida. Muy pocas veces, aventureros del pensamiento osaron enfrentar las reglas, dogmas, credos, entrando a los laberintos del poder oculto e infernal de la sabiduría. En este momento recibe la invitación para ingresar en las profundidades de la antítesis de todas las creencias. Usted está en la libertad de continuar o detenerse. Debo aclarar que el contenido de este grimorio es para libres pensadores, seres evolucionados que claman por un despertar, seres cuyos inquietos espíritus les gritan en el silencio del pensamiento que hay algo más, que existe otra visión del misterio y la magia. En algún lugar de su esencia está escondida una verdad. Quizás estas páginas sean una de tantas respuestas. La verdad universal no existe. La realidad de la verdad es aquella que cada cual, bajo un análisis lógico, honesto, sincero, descubre en su interior y considera que es su verdad. Satán. Definir un nombre es complejo. Definir un ser por un nombre aún es más complejo. Definir lo indefinible por un nombre o un ser es encontrar la sabiduría. ¿Quién es Satanás? ¿Qué respondería a este maligno interrogante? Miles de respuestas resaltan. Probablemente una inquietud aparece en la mente. Emergen los recuerdos de temores preconcebidos. Quizás se persigne como protección a lo desconocido. Le voy a acompañar en esta aventura del espíritu. Le hablaré como si estuviera a su lado. De hecho, le iré interrogando. Se dará cuenta con sorpresa cuánto sabe. Vamos a pensar. Por un momento lo voy a invitar a reflexionar. Desde hace miles de años se ha buscado la forma de combatir a un demonio. Guerras, matanzas, destrucción. En cada segundo alguien grita que se debe combatir el mal y el mal últimamente lo cubre todo. Así que ese mal debe ser una creación más grande que el bien que la creó, tomando en cuenta que la creación que creó el mal no pudo combatirlo. Debe ser un infinito mal, con una infinita sabiduría. Se imagina cuánta estrategia debe utilizar hasta llegar a punto de hacer el bien para obtener seguidores que siguen a un bien sin saber que proviene del mal. Pero ¿será que ese mal que ha generado los más grandes conflictos de la humanidad esté despectivamente nombrado solo 33 veces en el Antiguo Testamento, en el libro que ha sometido, esclavizado, destruido a millones de seres humanos? ¿Es eso, el nacimiento del demonio del mal y tampoco su presencia en uno de los libros sagrados? En el antiguo hebreo, la palabra Satán, Satanás, no hace relación a un ser como tal, es algo más profundo. Representa la oposición, el enemigo, el castigador, el verdugo, la fuerza de la razón, el adversario. ¿Se puede pensar que un mal tan infinito sea tan poco reconocido? ¿O es tan escaso como nula la sabiduría de ese mal? Debemos pensar que detrás del concepto dogmático de Satanás existe algo que es infinitamente poderoso, extremadamente peligroso, que se pretende tenerlo en secreto por toda la eternidad. Pero este concepto toma forma en la energía de cada ser que conoce su profunda esencia. Así, un concepto, un conocimiento, una filosofía, un arte, se convierte en un ser. Se humaniza el poder, transformándolo en un monstruo cruel, temible, destructor, alejando por el miedo cualquier cercanía con su profunda esencia. Pero es un ser con una filosofía diferente, un poder ilimitado, una fuerza tan poderosa que domina aún a su creador, un poder consagrado a unos pocos. La religión ha impuesto un dogma base de toda su riqueza: combatir no a Satán ni lo que representa, sino destruir la sabiduría del malo, la sabiduría de la libertad del pensamiento, destruir totalmente su esencia. Si el hombre fuese sabio, comprendería la pobreza moral e ignorancia de las religiones,
liberándose de la esclavitud del dogma de Dios. Pero la astuta religión sugiere, impone, somete mediante el asesinato selectivo, que debe prevalecer el temor a Dios, y todo sabio morirá como hereje, quemado o lapidado, y obviamente, la sabiduría no puede provenir del mal. Aunque por miles de años Dios, el Omnipotente, no pudo destruirlo, sí, Él, que todo lo sabe y todo lo creó, no lo hizo, no pudo, no fue capaz. ¿Cómo lo harán sus ignorantes siervos? Muy simple, la respuesta. No es a un ser físico el que se persigue, es el conocimiento de un poder sin límites, lo que se desea combatir mediante los temores arraigados en la psique de quienes ciegos y estúpidos recurren a Dios para salvar sus almas. Presas fáciles de adoctrinar. La religión crea los demonios, pero nunca pudo combatirlos, y tampoco le interesa. Sin demonios no hay negocio. Pero fácil, en la misma Biblia Salomón, el hombre más sabio del mundo, les fue fácil tomar nombres de otros dioses y crear los secuaces del diablo. Hoy es fácil encontrar temas como la demonología, otro esperpento ridículo de lavado de cerebro. En el caso que existieran demonios, ¿quién diablos le puso no nombres humanos? Simple, los humanos. Satán es el poder, la fuerza total como esencia creadora. Es la sabiduría hecha carne, pero condenada, limitada, sometida, para que sea el elemento que permita en su existencia la proliferación de dioses y religiones, todas combatiendo el mal y combatiéndose entre ellas mismas. Miles de dioses incapaces, millones de curas enfermos de profundas aberraciones. Igual, si Dios no pudo, mucho menos ellos. No es de extrañar que cobren mucho dinero en diezmos con el cuento de combatir el mal, que al final, el mal que se combate es el mismo o peor que aquel que se utiliza para combatirlo. En otras palabras, se usa un mal disfrazado de bien para combatir el mal. Ahora un poco de historia. La estrella con una débil luz, para poderse ver, requiere que la noche sea más oscura. En donde un poder ilimitado puede esconderse y ser escondido, más que dentro del mal. ¿Quién osaría ingresar a los dominios del mal para descubrirlo?